nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad. ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, @ImiopSantomé, director vicepresidente del Foro Penal, y estoy aquí hoy haciendo el quite a mi hermano, mi amigo, mi compadre Alfredo Romero, director presidente de nuestra organización. Vamos a hablar de derechos humanos el día de hoy. Pero antes quiero decirles que desde la Dirección General de la Estación les saluda Jaime Nestares. Por cierto, Jaime recibió hace poco el primer premio, la primera edición, mejor dicho, del premio Las 4C del Foro Penal por su constancia, compromiso, convicción y corazón en la defensa de los derechos humanos y particularmente la libertad de expresión en Venezuela. Nuestras felicitaciones de nuevo a Jaime. También les saluda desde la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Keiner Jaramillo y Caterina Manzano, en los controles César Arteaga, y de nuevo aquí quien les habla, Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Bueno, hoy vamos a tener un programa en el que, bueno, como siempre vamos a combinar la realidad, el día a día de lo que ocurre en materia de derechos humanos en nuestro país con esa función didáctica que tenemos que tener los defensores de derechos humanos, esa función educativa que tenemos que tener nosotros. ¿Para qué? Para básicamente instruirnos un poco sobre qué podemos hacer en determinadas situaciones que afecten nuestros derechos humanos. Particularmente vamos a hablar hoy de nuestro derecho a la libertad personal y vamos a hablar del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Vamos a explicar qué es, cómo funciona, qué se lleva para allá, cuáles son los criterios que utiliza este grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, y vamos a ver entonces también cuáles pueden ser las implicaciones de que se lleven situaciones, casos para esta instancia, y cuáles son las conclusiones, las consecuencias que de ello pueden derivar. Hoy es además un día importante. Se supone que el día de hoy va a continuar la audiencia preliminar en este caso de supuesto magnicidio que se ha abierto contra 17 personas. 17 personas han sido acusadas, entre ellas Juan Requesens, el señor Eloy Rivas y otras personas pues que están encarceladas injustamente por esto del poder de andar siempre construyendo narrativas que les permitan de alguna forma no solamente criminalizar a la oposición, a la disidencia, a quien alza su voz, a quien tiene una voz crítica, sino también les permitan de alguna forma consolidar su postura sobre determinados hechos que hayan tenido trascendencia nacional. Esto definitivamente califica a estas personas como presos políticos de acuerdo a los criterios que utiliza el Foro Penal venezolano, criterios que por cierto han sido validados por no solamente la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, sino también por la OEA, por el Parlamento Europeo y por otras instancias internacionales. Vamos a hablar un poquito de eso también, vamos a tratar de hacer contacto en breve. Le había dicho aquí a la gente de producción que no vamos a hablar con nadie, pero sí, me está pidiendo Estefanía Migliorini, abogada del Foro Penal, que bueno, que está allí en la audiencia en este momento, que la llamemos para conversar un poco sobre lo que está pasando en esa audiencia que está teniendo lugar, o se supone que va a tener lugar el día de hoy. Ha sido una audiencia larga, me contaba ayer Estefanía que solamente exponiendo sus alegatos iniciales la Fiscalía se había tomado 3 días, 4 días, y nada más escuchando los testimonios de los acusados que quisieron hablar fueron 3 días más. Y bueno, ahora se espera que empiecen las exposiciones de las defensas y, como les decía antes, son 17 acusados, de manera tal que
puede ser un acto bastante largo. No ha comenzado todavía, son en este momento las 11:10 en punto de la mañana, todavía no ha comenzado, pero bueno, vamos a ver un poco cómo está eso. Vamos a hablar también de cuál es el estatus, cuál es el estado de la represión en nuestro país, cómo está funcionando la máquina de la represión en nuestro país al día de hoy. Y bueno, y también vamos a ver si existe la posibilidad de conversar con algunas otras personas, coordinadores nuestros de otros estados, para ver si nos informan un poco cuál es la situación en sus estados en materia de represión, en materia de persecución por motivos políticos, ¿no? Va a ser un programa, como les decía entonces, primero muy ligado a la realidad, muy pegado a tierra, con un anclaje muy sólido en lo que está pasando en el país, pero también vamos a ir discurriendo, vamos a ir hablando un poco de esta parte teórica, de esta materia de derechos humanos que es tan importante conocerla y que no es tan complicada. Lo que pasa es que a veces lo parece, pero no es tan complicada. Lo que hay es que ponerse a estudiar, a leer y a comprender un poco de qué se trata y sobre todo qué impacto tiene esto, porque una de las preguntas que siempre nos hacen a nosotros los defensores, a los activistas de derechos humanos es, bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los pronunciamientos de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué hacemos con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué hacemos con los pronunciamientos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos? Con los pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU o con otras instancias que también pues emiten sus opiniones, sus dictámenes sobre lo que pasa en el país en materia de derechos humanos. Pues fíjense, se hace mucho. Hace unos años, yo les puedo hablar de esto con conocimiento de primera mano, cuando uno iba a otros países a hablar de lo que estaba pasando en Venezuela, pues era difícil que a uno le creyeran. Sobre todo yo recuerdo mucho las caras de los abogados de otros países, cuando tú les decías, digamos hace 5 años, que tú ibas a una audiencia y no te dejaban entrevistarte con tu representado antes de la audiencia, o cuando tú les contabas que llegabas a una comisaría de policía, a un comando de la Guardia Nacional y no te dejaban ver a la persona que tú estás defendiendo, pues eso para ellos era completamente imposible de aceptar. Era una cosa que no les cabía en la cabeza, ¿no? Pero fíjense, este trabajo de hormiguita que se ha venido haciendo durante tantos años, no solo a cargo del Foro Penal, a cargo también de otras organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, pues ha cristalizado en que al día de hoy sí nos creen. Al día de hoy sí es válido lo que se dice en materia de derechos humanos en nuestro país, al punto de que ese ha sido como de alguna manera, o esa ha sido de alguna manera la piedra angular que ha movilizado conjuntamente con el tema migratorio, porque también hay que decirlo, esa respuesta que la comunidad internacional ha tenido hacia lo que está pasando en nuestro país, Venezuela. Alfredo les hablaba en un programa pasado de cómo ya estamos calificados definitivamente como una nación en crisis humanitaria compleja. Es una situación bien delicada la que estamos viviendo, cada vez se avisora peor y definitivamente una de las cosas que más nos preocupa a nosotros como defensores de derechos humanos es que el poder, lejos de buscarle solución a los problemas, se ocupa de negar los problemas. Y cuando tú niegas los problemas, no los solucionas, no hay manera. La peor forma de enfrentar un problema es negarse a su existencia. Es decir, si tú no partes de la base de que hay algo que está funcionando mal, no lo puedes arreglar. Y lamentablemente esa ha sido la postura del poder, particularmente lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, en el próximo corte vamos a hablar del tema de la máquina de la represión. Todavía no vamos a entrar en eso. Vamos a empezar entonces a hablar ahora sí del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU y por qué es importante esta instancia para Venezuela, qué ha hecho esta instancia, de dónde sale, de qué se ocupa, cuáles son sus actividades. Es importante que los conozcamos, ¿no? Como les decía, esta va a ser de alguna manera la parte didáctica del programa, que para nosotros, defensores, activistas de derechos humanos, y bueno, y para Alfredo y para mí, y para muchos de los que trabajan en el foro, por cierto, que somos profesores universitarios
universitarios, pues también es importante. Nosotros pensamos que una de las principales herramientas en la lucha por los derechos humanos es la educación. ¿Por qué? Porque uno no puede proteger lo que no conoce, uno no puede defender lo que no conoce. Y si no sabes además cuáles son las herramientas que tienes a tu disposición para protegerte, para defenderte, pues difícilmente vas a poder hacerlo. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. ¿Qué es? El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU fue creado por la resolución 1991-42 de lo que antes era la Comisión de Derechos Humanos, ahora se llama Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Su mandato fue aclarado y ampliado en 1997 en la resolución número 50 de dicha comisión. Ese mandato que se prorrogó, fíjense, es un mandato que en principio era temporal y sigue siendo en principio temporal. Se prorrogó por 3 años en 2016, es decir, todavía está vigente y probablemente se vaya a prorrogar por un tiempo más ahora, porque ha demostrado pues una importancia muy clara en lo que es la lucha particularmente contra las detenciones arbitrarias. Ese mandato incluye varias cosas. ¿Qué es lo que se supone que debe hacer el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU? Primero, investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea inconsistente con las normas establecidas en la Declaración de los Derechos Humanos o en cualquier otro instrumento internacional que haya sido aceptado por los estados interesados, por los estados partes de la ONU. Es decir, lo primero que hace este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU es investigar si se han producido casos en los que se materializan, se concretan privaciones de la libertad, arrestos, detenciones o casos de prisión. Ya vamos a hacer esa distinción también. Contra lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Bueno, dice que la libertad personal es un derecho humano y que solo puede ser limitada en casos muy particulares, muy específicos. ¿Cuándo puede ser de acuerdo a no solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino de acuerdo a las leyes del mundo civilizado? Una persona privada de su libertad, bueno, primero cuando es encontrada en la comisión flagrante, inmediata, de un delito. Es decir, cuando una persona está cometiendo un delito puede ser privada de su libertad legítimamente. Esto incluso llega al extremo, como ocurre en Venezuela, de que se permite que no solo la autoridad, sino un ciudadano cualquiera pueda detener a alguien que está privando a otro de sus derechos a través de la comisión de un delito. Lo puede hacer perfectamente. Lo que debe hacer el particular en todo caso es ponerlo inmediatamente a la disposición de la autoridad. El segundo caso en el que se puede privar a alguien de su libertad es cuando existe dictada contra ella de manera previa y válida una orden judicial, es decir, cuando un tribunal ha dictado lo que antes se conocía como una autodetención y se conoce como orden de captura. Ese es el segundo supuesto. La orden tiene que ser válida, no puede ser una orden arbitraria. Entonces ahí hay que hacer un doble análisis, hay que revisar si la persona en efecto estaba de alguna manera incursa en los supuestos que permiten que se dicte este auto de detención, esta orden de captura, pero también hay que analizar la legitimidad de la decisión en sí misma y del órgano del cual está emanando esa decisión. Y hay un tercer supuesto que se discute mucho ahora en la arena internacional, que es el relativo a los casos de las personas que están solicitando, por ejemplo, asilo, ¿no? Cuando tú pisas o pones pie en otro país y de inmediato solicitas asilo, eso no es que te permiten entrar al país y punto, ¿no? Eso está sujeto pues a una serie de procedimientos dentro de los cuales está de inmediato, por ejemplo, en Estados Unidos es así, el hecho de que te retienen, te mantienen detenido. Entonces, si esto se ejecuta de una manera en la que se están violando tus derechos, pues también podría ser una detención arbitraria, pero si no, si se están respetando tus derechos y se están respetando las reglas y normas que rigen este caso en particular, pues no sería una detención arbitraria. Entonces, el primer cometido del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU es ese, el de investigar los casos de privación de la libertad que haya sido impuesta arbitrariamente. El segundo cometido, la segunda función de este grupo de trabajo es la de solicitar
y recibir información de los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Fíjense la importancia del papel de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales, y recibir también información de las personas afectadas, de sus familias o de sus representantes. Fíjense, esto es algo que poca gente sabe. Tú puedes particular, desde el punto de vista privado, sin necesidad incluso de asistirte por un abogado, acudir a esta instancia a denunciar una situación, por ejemplo, de detención arbitraria. Puedes hacerlo asistido por tu abogado, puedes hacerlo tú solo, puedes hacerlo apoyado por una organización no gubernamental, puedes hacerlo de muchas maneras, pero no necesitas estar de alguna manera representado por nadie. Tú puedes hacerlo directamente. La tercera función de este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias es muy importante, es tomar medidas con base en la información presentada en relación con los presuntos casos de detención arbitraria mediante el envío de, primero, llamamientos y comunicaciones urgentes a los gobiernos interesados para aclarar la situación y señalar su atención en estos casos. Es decir, lo primero que puede hacer este grupo de detenciones arbitrarias de la ONU con respecto a una actuación igualmente arbitraria de un gobierno es llamarle la atención, decirle, epa, mira, ¿qué está pasando con el señor, por ejemplo, Juan Requesens? Que fue detenido sin habérsele allanado válidamente su inmunidad parlamentaria, y sobre esta base pues se pueden tomar algunas medidas importantes que pueden conducir eventualmente a la libertad de estas personas que hayan sido injustamente encarceladas. Creo que me están haciendo señas acá de que tenemos que ir a un corte. Ya vamos a continuar con lo que son las funciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Lo haremos después de que vengamos del corte y después de que escuchemos lo que es la máquina de la represión. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, estamos de regreso. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les recuerdo, por cierto, que en el Foro Penal estamos a su completa y absoluta disposición. Pueden informarse sobre nuestros datos de contacto a través de nuestra página web www.foropenal.com, o también pueden llamarnos a nuestro teléfono máster, que es el 58, código de Venezuela, 58 414-269-4287, 58-414-269-4287. Bueno, vamos con la máquina de la represión. ¿Cómo está la represión al día de hoy en nuestro país? Fíjense, vamos a hablar de este año. Desde el 1 de enero al 10 de junio de 2019 se han producido arrestos arbitrarios, 2.092 arrestos arbitrarios, de los cuales se ha logrado, gracias a Dios, la excarcelación de 1.395 personas. 210 fueron
liberadas sin presentación, es decir, fueron arrestadas, pero no fueron presentadas ni notificadas sus detenciones, ni siquiera a la Fiscalía. Fueron liberadas inmediatamente. 1.040 personas siguen de estas 2.092 sujetas a procesos penales bajo medidas cautelares. 93 admitieron los hechos, 41 quedaron en libertad plena. Y al día de hoy, fíjense, contando el bloque de presos políticos que teníamos antes, más los que tenemos ahora, contabilizamos 697 presos políticos en Venezuela. 697. De estos 697 tenemos, fíjense, este número es importante, 126 que están presos pero no han sido presentados todavía. Lo cual es sumamente irregular. Tenemos 593 que ya están formalmente presos, privados de su libertad por motivos políticos, y 32 personas que, fíjense, deberían estar libres porque se les concedió la libertad previa a la presentación de fiadores, pero no han salido todavía, y no han salido porque los tribunales están demorando mucho en estos casos en lo que es la verificación de los fiadores. Esto es lo que yo he llamado antes el castiguito, es decir, yo te dejo libre, pero hasta que no me presentes unos fiadores no te voy a soltar, y esta verificación de los fiadores puede extenderse incluso por meses. Así está el caso, por ejemplo, del profesor Carlos Pérez, que fue detenido arbitrariamente también, no estaba haciendo absolutamente nada. Cuando fue detenido estaba en su casa y fue privado de su libertad, pero entonces cuando fue presentado se le concedió esta medida de libertad previa a la presentación de fiadores y todavía al día de hoy, ya han pasado varios meses, no ha sido liberado. ¿Cuántos arrestos tenemos acumulados? Fíjense, desde el 1 de enero de 2014 hasta ahora. Arrestos arbitrarios, arrestos de personas por protestar, por quejarse o por representar de alguna manera una voz disidente, crítica contra el poder. 15.064 personas. Y de estas 15.064 personas, 8.615 siguen sujetas a procesos penales, pero bajo medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que están en su casa, están libres, pero tienen que cumplir con una serie de condiciones que les imponen los tribunales y todavía tienen procesos penales injustos pendientes. Y de este bloque, de estas 15.064 personas, y esto es muy grave, 845 civiles han sido presentados y procesados ante tribunales militares. Entre ellos, por ejemplo, William Aguado. Entre ellos, por ejemplo, el doctor José Alberto Marulanda. Nuestra Constitución dice que los civiles no pueden ser presentados ante los tribunales militares. Los tribunales militares son para militares que hayan cometido delitos de índole o de naturaleza militar y que estén en servicio activo. No son para los civiles. Esto es muy grave porque además desde el punto de vista de la doctrina internacional, esto supone definitivamente una violación muy clara a un principio fundamental del debido proceso, que es el de la garantía del juez natural. Es decir, uno solo puede ser juzgado por los jueces que naturalmente te corresponde que te juzguen, no por otros que son distintos a tu naturaleza, en este caso a tu naturaleza de civil. Registramos del bloque de detenidos global que tenemos, contando los que teníamos desde antes hasta ahora, 773 presos políticos, de los cuales, fíjense, solamente este año son 697, como les decía antes. ¿Okay? 56 son mujeres. Tenemos todavía un muchacho que fue privado de su libertad siendo adolescente, cumplió la mayoría de edad en prisión. Tenemos a 106 militares presos y de este bloque de 773 presos políticos, número global de presos políticos que tenemos hasta ahora, solamente 21 son condenados. Eso es básicamente lo que tenemos ahora. Así está la represión en nuestro país en este momento. Pero bueno, entiendo que estamos llamando ya a Estefanía Migliorini, que está en tribunales. ¿Ya la tenemos en línea? No, todavía no la tenemos en línea. Bueno, vamos entonces a seguir conversando sobre el tema, la parte didáctica que yo les decía que tenemos al día de hoy, que es el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Ya les había dicho que este grupo de trabajo fue creado por la antigua Comisión de Derechos Humanos, tiene como primera función investigar los casos de privación arbitraria de la libertad, tiene como segunda función solicitar y recibir información de los gobiernos, de las organizaciones intergubernamentales y de las no gubernamentales sobre casos de detención arbitraria.
También tiene como función tomar medidas con base en la información que les sea presentada. Básicamente, las primeras de estas medidas pueden ser el envío de llamamientos o de comunicaciones urgentes a los gobiernos para aclarar la situación, para resolver estas situaciones. La cuarta función que tienen es la de realizar misiones sobre el terreno a invitación de los gobiernos. Y esto es un problema. Es decir, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias podría venir a Venezuela y constatar, por ejemplo, la existencia de estos 773 casos de prisión no jurídica, no legítima, no legal, que es prisión política. Pero ¿qué pasa? Que tiene que hacerlo invitación o invitado por el gobierno. Pero el gobierno venezolano tiene ya un larguísimo historial de personas que de situaciones en las que no permite que estos organismos internacionales vengan a ejercer esta función de monitoreo directo. De manera tal que esto es muy complicado, pero bueno, también está dentro de las funciones del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. ¿Tenemos ya a Estefanía en línea? Todavía no. Bueno, también puede el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU formular observaciones sobre cuestiones generales y también puede presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos o lo que es ahora la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU también, sobre sus actividades, resultados, conclusiones y recomendaciones. Tenemos que ir de nuevo a un corte, vamos a presentar los titulares, ya volvemos con más de Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Diputados rechazan la propuesta electoral hecha por el también parlamentario Timoteo Zambrano. 4 días sin recibir gasolina llevan estaciones de servicios en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. El diputado Carlos Michelangeli aseguró que la muerte de 3 personas por un fuerte incendio que se registró en el Parque Guaraguao al frente de la refinería El Chaure en Guanta, Estado Anzoátegui, fue producto de la negligencia. Que hace 3 días ante el incidente en Guanta, reportamos un caso similar en el complejo criogénico José Antonio Anzoátegui, donde aún es más peligroso lo que pudiera suceder, porque en la refinería El Chaure ya ella no está, esa es una vieja refinería que era de la Sinclair hace muchos años y que ya está en desuso. Lo que pasa es que hay una laguna de residuos petroleros, una laguna de oxidación que con la lluvia lógicamente se desborda y eso lleva a un berencén. Y eso ocasionó al Defensa Civil de Guanta, que es una alcaldía del régimen, indicó que pudo haber sido mediante un rayo el incidente o también pudo haber sido una chispa que generó el carro de las personas que estaban accidentadas ahí al frente, que lamentablemente murieron. Lluvias variadas se esperan en las próximas horas en gran parte del país. En materia internacional, Estados Unidos entregó una solicitud formal de extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, el lanzador venezolano de los Mellizos de Minnesota, Martín Pérez, enfrenta hoy a los Marineros de Seattle. 11:35. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí estamos de regreso. Les habla Gonzalo Imiop Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en este espacio que nos concede RCR 750M para hablar de libertad y de derechos humanos. Entiendo que ya tenemos en línea a la abogada del Foro Penal, Estefanía Migliorini, está en tribunales aquí en Caracas en este momento. Vamos a conversar un poco con ella sobre esta audiencia que es muy importante, que se supone que va a comenzar o va a continuar, porque ya había comenzado en este momento. Es la audiencia del caso de supuesto terrorismo, magnicidio, que agrupa en este caso a 17 personas acusadas, entre ellos el diputado Juan Requesens y otras personas, que se supone, repito, va a recomenzar, va a continuar en este momento. Estefanía, ¿estás allí? Sí, hola, buenas tardes, Gonzalo. Hola, ¿cómo estás, Estefanía? Cuéntame, hola, muy bien, gracias. Háblanos un poco primero de qué es el caso, cuál es el caso, vamos a poner en contexto a quienes nos escuchan y cuéntame un poco también cómo va la cosa, qué está pasando en este momento en tribunales. Sí, bueno, el caso es del supuesto atentado con un dron que ocurrió en el mes de agosto. Ahí en esta audiencia en particular hay 17 imputados, entre ellos, bueno, como muy bien comentaste, está el diputado Juan Requesens. Y bueno, estamos ahorita a la espera, ya es una audiencia donde han tenido 10 audiencias que se han desarrollado y 11 audiencias que se han diferido. Ah, imagínate, ¿cuáles son los delitos que les están atribuyendo en general a estas personas, Estefanía? Bueno, son 6 delitos en general, es terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra de los generales que se encontraban allí, daños al patrimonio y financiamiento al terrorismo. Bueno, imagínate, cargos todos muy graves porque para que nuestros escuchas lo entiendan, estos delitos tienen la pena máxima que se le puede atribuir a un delito según nuestra Constitución, que es la de 30 años de prisión. Podría alcanzar incluso esta pena. Fíjense que solamente el magnicidio propio, es decir, el intento de asesinato de un presidente, tiene una pena asignada en el Código Penal de 28 a 30 años. Es decir, el margen incluso para jugar entre lo que es el límite mínimo y el límite máximo de la pena es bastante bajo. Cuéntame, Estefanía, ¿la audiencia se va a realizar por fin o va a continuar? Sí, bueno, lo que se está previsto ahorita es que la audiencia va a continuar. Ya por lo menos en las audiencias anteriores, ya Fiscalía tuvo su derecho a palabra, en 6 audiencias tuvo su derecho a la palabra y ya los acusados tuvieron también su derecho a la palabra. Tuvieron 3 audiencias para ello y en teoría hoy comienza la palabra de la defensa. Ya por lo menos el traslado del DGCIN y del SEBIN ya están acá. Estamos esperando para que habiliten la sala y bueno, dar curso a la audiencia. Ah, bueno, entonces con el favor de Dios se supone por lo menos que hoy sí debería tener lugar esa audiencia, por lo menos continuar, ¿cierto? Exacto. En teoría se debería comenzar con el derecho a la palabra a la defensa. Mira, Estefanía, tú también eres abogada, bueno, conmigo de Jesús Medina de Saine. Cuéntanos un poco cómo está el caso de Jesús. Bueno, Jesús Medina, ahorita estamos esperando para que den fecha para cuándo sería la audiencia de juicio, ya que bueno, la audiencia preliminar pasó para juicio, o sea, la ratificaron la acusación de él. Claro, lo importante de destacar acá, para que nuestros oyentes sepan, es que se logró tumbarle, como decimos nosotros los abogados así coloquialmente, 3 delitos, ¿no? Le habían atribuido asociación para delinquir, le habían atribuido también
terrorismo, ¿cierto? Le desestimaron 3 delitos, sí, que fue el de, le dejaron fue el de asociación para delinquir, como agavillamiento, al odio. Como agavillamiento. Bueno, le cambiaron la calificación para agavillamiento. Sí, que es más o menos lo mismo, solo que con una pena mucho más reducida, es una modalidad distinta. La asociación para delinquir, para que nuestros oyentes lo sepan, es un delito previsto en la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. El agavillamiento está previsto en el Código Penal. Son formas de asociación para cometer delitos, pero completamente diferentes. La primera es una forma de asociación para cometer delitos muy graves, que son los que tienen que ver con el terrorismo, que son los que tienen que ver con la delincuencia organizada, y la segunda es sencillamente la asociación genérica para delinquir, que tiene una pena mucho más baja asignada y que incluso en este caso tampoco estaba demostrada, por cierto, pero bueno, fue la decisión que tomó el tribunal en ese momento. En este momento, por cierto, Estefanía, corrígeme si no es así, ya apelamos de la decisión que acordó además mantener a Jesús Medina privado de su libertad, ¿cierto? Correcto, sí, ya se hizo la apelación y bueno, estamos esperando ya que se dé curso para la fecha de la audiencia de juez. Ok. Bueno, gracias, Estefanía. Esta es Estefanía Migliorini, abogada del Foro Penal. Está en directo desde los tribunales de aquí de Caracas. Ya nos informó, fíjense, están todos los traslados de este caso de magnicidio. Recuerden ustedes, este fue el dron que explotó sobre las cabezas allí en Fuerte Tiuna, en un evento que estaba teniendo lugar en el que estaba el señor Nicolás Maduro y gran parte del alto mando militar. Y bueno, y aquí se está tratando pues de vincular a estas personas con ese supuesto intento de magnicidio. Magnicidio es el asesinato o el intento de asesinato de el presidente o de quien haga sus veces, y también ese intento de magnicidio impropio, que también se le conoce así, que es el intento de asesinato o el asesinato de personas que no sean el presidente de la República, pero que tengan, por decirlo así de manera muy coloquial, altos cargos públicos. ¿Okay? Esas son básicamente las dos figuras difíciles en este caso, conjuntamente con ¿qué? Con la figura del terrorismo, la figura del financiamiento al terrorismo y también la figura de la asociación para delinquir. Esta audiencia entonces se supone que va a continuar ahora, esperemos que así sea. Uno de los problemas que enfrentamos continuamente los abogados que lidiamos con estas causas es que la continua dilación, las demoras procesales convierten a los procesos, que se supone que son herramientas para la determinación de la verdad, en algo que no son. Convierten a los procesos penales en castigos anticipados, sin que las personas hayan sido ni siquiera encontradas culpables de nada, por el tiempo que transcurre y por el tiempo que estas personas permanecen privadas preventivamente de su libertad. Pues básicamente lo que constituyen es eso, una pena anticipada, lo cual por cierto es repudiado por todos los organismos internacionales, entre ellos también el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, del que estamos hablando el día de hoy. Bueno, ese fue el reporte de Estefanía Migliorini. Vamos a continuar entonces con nuestra exposición sobre el tema del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Les decía, bueno, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU puede realizar misiones sobre el terreno. Es decir, podría venir a Venezuela, pero tiene que venir invitado por el gobierno, ¿ok? ¿Para verificar qué? Para verificar casos de privación arbitraria de la libertad. El gobierno no lo ha permitido. Supuestamente viene o iba a venir la señora Michelle Bachelet, que está fungiendo ahora como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, pero eso ha quedado en veremos. Y es importante destacar que si bien el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU le reporta a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, son oficinas que trabajan de manera independiente, son oficinas distintas. También tiene como función este Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos sobre sus actividades, y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias debe trabajar mediante la cooperación y el diálogo con todos los interesados en los casos que se le presenten, y debe trabajar en coordinación con otros mecanismos internacionales de tutela, de resguardo de los derechos humanos, con otros órganos competentes de las Naciones Unidas y con otros órganos que se ocupen pues de estos temas, del respeto a los derechos humanos. ¿Qué trabaja o qué se trabaja
en el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, las privaciones arbitrarias de la libertad. ¿Qué se entiende por una privación arbitraria de la libertad? Aquella que se ejecuta contra lo que dice la ley. Cuando a una persona se la detiene, no porque está cometiendo un delito, sino porque está expresando válidamente sus opiniones, porque está protestando, por ejemplo, pacíficamente, o porque de alguna manera resulta incómodo al poder, pero no está cometiendo ningún tipo de delito, esa es una detención arbitraria. Cuando una persona, por ejemplo, se la detiene o se la arresta porque está de alguna manera señalada por el poder de ser enemiga de los gobernantes, pues entonces también se está ejecutando una detención arbitraria. Cuando se la detiene sin que haya una orden judicial válida previamente dictada contra ella, se está ejecutando una detención arbitraria. Uno de los conceptos o varios de los conceptos que tenemos que distinguir en estos casos son los conceptos de arresto, detención y prisión. Fíjense que cuando yo les hablo de la máquina de la represión, yo les digo que en Venezuela desde el 1 de enero de 2014 hasta esta fecha ha habido más de 15.000 arrestos arbitrarios. Pero eso no quiere decir que esas 15.000 personas estén presas al día de hoy. Algunas han sido arrestadas, otras han sido sujetas a detención y otras están formalmente presas. ¿Cuál es la diferencia entre los tres conceptos? Bueno, nos lo dice o nos lo explica el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43-173 en 1998, el 9 de diciembre de 1998, que en su parte uso de los términos nos distingue. Por arresto se entiende el acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un delito o por un acto de autoridad. Entonces, ¿qué es el arresto? El arresto es el acto del policía, del guardia nacional, de la persona o del funcionario que te arresta, que te mete preso en el momento en el que se supone que debes estar cometiendo algún delito o en el que se te priva de la libertad por ese acto de autoridad. Detención es otra cosa. La detención es la condición de las personas que ya han sido formalmente judicializadas, es decir, presentadas ante un tribunal y contra las cuales se ha decretado ya una detención judicial. Es decir, ya no es el acto del policía, en este caso la detención es el acto del juez. Pero esta detención como acto del juez tiene dos caras. La primera es la que se denomina o lo que se llama la detención preventiva, que es la detención antes de que seas condenado, que tiene como supuesto fundamento el hecho de que no se obstaculice el proceso. Por ejemplo, cuando hay riesgo de que la persona se fugue o que se evada de la investigación, entonces se le ordena una detención preventiva. También si hay peligro, por ejemplo, de que la persona obstaculice la investigación intimidando a las víctimas o testigos, entonces se le dicta una detención preventiva. Esto no es una condena, esto quiere decir que sencillamente como mecanismo para garantizar el resultado del proceso, la persona se la mantiene privada preventivamente de su libertad. Eso es lo que es la detención. Y por prisión se entiende la condición de las personas que ya han sido formalmente condenadas. Esa es entonces la distinción teórica que existe sobre estos temas. Por eso es que el Foro Penal habla de arrestos, habla de presos y habla de detenidos y habla de prisión por motivos políticos en general, sí, ciertamente, pero aquí se engloban pues estas tres categorías, estos tres conceptos, ¿verdad? Es importante tener en cuenta, y con esto creo que ya se nos va a ir el tiempo, pero es importante que lo destaquemos, que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU funciona sobre la base de 5 criterios concretos. Es decir, para el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU son 5 los criterios que si están presentes dan lugar a que se categorice una detención como arbitraria. Pero con esto vamos a cerrar después del corte porque ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor.
Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí de regreso Gonzalo Imiob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Les recuerdo, Foro Penal está a disposición de todos ustedes. Pueden encontrar todos nuestros datos, nuestra información en www.foropenal.com. Y estábamos hablando del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU. Ya sabemos cuándo surgió, qué es, ya sabemos qué es lo que hace, ya sabemos cuáles son los conceptos en los que se basa. Y ahora quiero que hablemos, ya para cerrar, de cuáles son los criterios o las categorías que utiliza el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU para establecer que una detención es definitivamente arbitraria. Y esto es importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque, como les dije al principio del programa, todos ustedes quienes me están oyendo en este momento, sin necesidad incluso de estar asistido o representado por un abogado, pueden presentar solicitudes ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Entonces, ¿cuándo hay detención arbitraria? Primera categoría: cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno, es decir, cuando no hay base jurídica, cuando no es legal, que justifique la detención. Por ejemplo, cuando se mantiene en reclusión a una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de que se haya dictado una boleta de excarcelación a su favor. Esa es la categoría 1. Cuando ya no hay fundamento jurídico, cuando ya no hay razón jurídica para que una persona esté detenida y sin embargo se mantiene detenida, esa detención es arbitraria. Segunda categoría: cuando la privación de la libertad resulta del ejercicio de derechos o libertades garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, si tú estás manifestando pacíficamente y te detienen, esa detención es arbitraria. Si tú estás participando políticamente, votando, por ejemplo, pacíficamente y te detienen, esa es una detención arbitraria. Si tú estás expresándote, criticando al poder, de manera tal que no estás, por ejemplo, incitando al odio o no estás haciendo apología o incitando a la comisión de delitos, pues esa detención también es arbitraria. Es la categoría 2. ¿Cuándo es la tercera categoría? ¿Cuándo se ve la tercera categoría de prisión arbitraria de acuerdo al grupo de trabajo? Cuando la inobservancia total o parcial de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas por ejemplo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es de una gravedad tal que confiere a esta privación de la libertad carácter arbitrario. Es decir, cuando tú a una persona, por ejemplo, la detienes preventivamente, es decir, la presentas a un tribunal y el tribunal acuerda que esa detención sea mantenida mientras dura el proceso, es decir, antes de que seas condenado. Y ese proceso se extiende en el tiempo de manera tal que se convierte, por ejemplo, como ha ocurrido en muchos casos en Venezuela, en un castigo en sí mismo. Esa detención es arbitraria. O cuando te detienen y se violan, por ejemplo, los parámetros mínimos del tratamiento que te tiene que dar el Estado mientras te mantiene detenido, por ejemplo, cuando te tortura, entonces también esa detención es arbitraria. Esa es la categoría 3. La categoría 4, cuando las solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo judicial. Yo les decía antes que esta forma de privación preventiva de la libertad es válida. Una persona que pide asilo se le puede retener temporalmente mientras se evalúa su caso, pero cuando esto se prolonga en el tiempo y no hay posibilidad de ejercer algún recurso judicial o no hay posibilidad de defenderse contra esa detención y de agilizar el proceso para que esa detención termine, esa detención es arbitraria también. Y fíjense, la categoría 5 es importante
porque se establece que es una privación arbitraria de la libertad cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico, social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición que lleva o pueda llevar a ignorar el principio de igualdad entre los seres humanos. Es decir, si a ti te detienen por lo que tú eres, pero no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, independientemente de que no hayas hecho nada malo, porque, por ejemplo, un determinado grupo de poder está interesado en detener a quienes no pertenecen a una determinada raza o a quienes no comparten un mismo credo religioso o a quienes son más pobres que ellos, por ejemplo, a quienes opinan desde el punto de vista ideológico, filosófico, político distinto. Cuando se da ese bloque de detenciones sobre esa base, que no tienen base jurídica, sino más bien una base persecutoria y discriminatoria clara, también estamos entonces en presencia de una detención arbitraria. Estas son entonces, mejor dicho, las 5 categorías que utiliza el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU para, de alguna manera, categorizar una determinada situación como una detención arbitraria. Y bueno, ¿y para qué sirve todo esto? Ya para cerrar. Bueno, fíjense ustedes que yo siempre lo he comentado, no sé si lo he hecho aquí en el programa, pero lo reitero, hace unos años, compartiendo con gente que había luchado contra dictaduras muy fuertes, de Pinochet, de Videla, por ejemplo, en Argentina, de Fujimori en Perú, ellos nos decían, uno les preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo se lucha contra esto? Y lo primero que nos recomendaban era regístrenlo todo. Regístrenlo todo. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar es que cuando llegue el momento de hacer justicia no tengas el registro de lo que pasó. ¿Y cómo lo registras todo? Bueno, denunciándolo ante las instancias internacionales. Su segundo consejo era usen las instancias internacionales, porque allí queda un registro virtualmente eterno de lo que ha pasado en una determinada nación en un determinado momento histórico. Y es de ese registro del que tú te puedes valer después para hacer valer contra los culpables las responsabilidades que tengas que hacer valer. Es decir, o en otras palabras, es en el primordial interés de la justicia que se vaya registrando todo. Entonces, cuando el grupo de trabajo, por ejemplo, dicta una decisión en la cual considera que un venezolano cualquiera ha sido arbitrariamente detenido, eso queda para la posteridad. Y quizás en el momento no es posible hacer justicia con eso, pero posteriormente sí, en el futuro sí. Y es de eso de lo que debemos ocuparnos, de que no solamente haya justicia ahora, sino de que también haya posibilidad de justicia futuro. ¿Por qué? Porque a veces en estas carreras de los derechos humanos que son de resistencia y no de velocidad, el tiempo juega contra nosotros, pero nosotros no podemos permitirnos perder la batalla a futuro porque no hayamos hecho nuestro trabajo, porque no hayamos hecho la tarea cuando nos corresponde. Para eso es que sirve todo esto, y fíjense, sirve también para llamar la atención sobre qué es lo que está pasando en un determinado país, en un contexto y en un momento determinado, qué es lo que está ocurriendo particularmente ahora en Venezuela. Bueno, ya me toca despedirme, ha sido un gusto para mí estar con ustedes, les agradezco mucho su compañía, saludo a quienes nos están escuchando, nuestro amigo tocayo Gonzalito Bernal desde Washington, siempre consecuente, saludos hermanos, y saludos a toda esta gente y a todas estas personas, aquí estoy viendo que nos han mandado mensajes desde no solamente del país, sino de otras partes del mundo. Aquí estamos, RCR sigue escuchándose más allá de los abusos y las arbitrariedades de las que ha sido víctima recientemente. Bueno, se despide de ustedes a nombre del Foro Penal, Gonzalo Miop Santomé, su director vicepresidente. Me despido también a nombre de Alfredo Romero, nuestro director presidente, no pudo acompañarnos hoy, pero está por supuesto muy pendiente de todo lo que está pasando. Y me despido a nombre de la Dirección General de la Estación, a nombre de Jaime Nestares, a nombre de la Gerencia de Producción, Willy Zarcaya, a nombre de la producción, Kenyer Jaramillo y Caterín Manzano, y desde los controles también me despido a nombre de César Arteaga. Recuerden ustedes, sigamos luchando contra el olvido, porque el principal enemigo de un preso, de un perseguido, de un exiliado político es el olvido. Muy buenos días. RCR